Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar del último tema relacionado a principios de bioquímica, dado que se acerca su tercera evaluación parcial. Anteriormente vimos lo que es el metabolismo de lípidos. El día de hoy vamos a hablar de manera muy general acerca del metabolismo de proteínas y compuestos nitrogenados. En el primer parcial estudiamos sobre las proteínas, sus propiedades, su estructura química y realizamos algunos ejercicios relacionados con el punto isoeléctrico. Bueno, el primer subtema que abordaremos es acerca del recambio proteico y proteólisis. ¿De qué se trata recambio proteico y proteólisis? Todas las proteínas tienen que sufrir fases de transformación. Y en esta transformación, pues nuestro organismo va a aprovechar la energía que se deriva. Las proteínas tienen un tiempo de vida media y estas se van a ir degradando de diferentes maneras. La degradación de proteínas se conoce como proteólisis. ¿Cuáles son los tejidos y órganos principales implicados? Las reacciones están ampliamente distribuidas en todos los tejidos del cuerpo. Sin embargo, y como en muchas ocasiones lo hemos mencionado, el principal órgano implicado en dicho metabolismo es el hígado. Siempre hemos comentado esto, el hígado va a ser el principal órgano metabólico. La mayoría de las reacciones se dan en el citosol y secundariamente también tienen participación tejidos como el cerebro, el intestino, el músculo esquelético, el corazón o el riñón. ¿Qué es el recambio proteico? Como les dije, todas nuestras proteínas pues van a sufrir un recambio, ¿sí? Las proteínas no son eternas y tienen un tiempo de vida media para que puedan ser sustituidas por otras proteínas que van a llevar a cabo funciones específicas. Vamos a definir como recambio proteico al proceso que implica biosíntesis y degradación continua de las proteínas. Es decir, lo que implica anabolismo y catabolismo. Aquí tenemos una tabla donde se ejemplifica la vida media y el sitio donde se degradan ciertas proteínas muy específicas, desde luego. Podemos ver que la vida media tiene cierta variación. Hay proteínas que su tiempo de vida media es incluso menor a las 2 horas, mientras que vamos a tener otras cuyo tiempo de vida media es superior a las 200 horas. Y tenemos algunos ejemplos de sitios donde se da su degradación, como el núcleo, el citosol, las mitocondrias, el retículo endoplásmico o la membrana plasmática, ¿sí? Esto es muy específico. No se preocupen, obviamente en el examen no se les van a preguntar proteínas muy específicas con su tiempo de vida media, ¿sí? Me interesa que entiendan qué es el recambio proteico y que todas las proteínas tienen diferentes tiempos de vida media. Existen muchos procesos de recambio proteico, muchísimos. El cuerpo es una máquina muy interesante que tiene una gran variedad de mecanismos para la degradación proteica. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en un proceso llamado ubiquitinación. La ubiquitinación es un proceso de recambio en la cual se lleva a cabo un marcaje químico. Este marcaje químico se da gracias a una proteína muy pequeña, que de hecho solo tiene 76 aminoácidos, denominada ubiquitina. Esta ubiquitina pertenece a un tipo de proteínas conocidas como proteínas de agresión o de choque térmico. ¿Por qué se le denomina así? Porque la síntesis de dichas proteínas se va a llevar a cabo cuando la célula es sometida a un daño o a un estímulo que implica agresión, ¿sí?
hay que tomar en cuenta que si vamos a degradar una proteína es porque la proteína ya es anómala o ha terminado su tiempo de vida media, ¿sí? Entonces la ubiquitinación va a ser uno de los principales procesos de recambio proteico. Esto se lleva a cabo gracias a que la proteína ubiquitina experimenta una reacción dependiente de la energía, es decir, de ATP, condensando los residuos de glicina terminales de dicha proteína con los grupos amino, ¿sí?, de lisina de la proteína a marcar, ¿sí? Es decir, va a haber una interacción entre la ubiquitina, que es nuestra proteína aquí de agresión, con la proteína a marcar. Estas proteínas, que son marcadas, van a ser degradadas en un complejo proteolítico, ¿sí? Este complejo se va a encargar de destruir a la proteína. Y ese complejo se llama proteosoma 26S. Este proteosoma va a reconocer el marcaje de la ubiquitina, ¿sí? La ubiquitina no la destruye, tengan cuidado, la ubiquitina la marca. Y en bioquímica, a esto se le ha denominado el beso de la muerte. No estamos hablando de la mafia, estamos hablando de bioquímica. El beso de la muerte es el marcaje químico que le da la ubiquitina a la proteína anómala o a la proteína de la cual se va a hacer el recambio. Una vez que se le da el beso de la muerte, este beso de la muerte es reconocido por el proteosoma 26S. El proteosoma 26S es ese complejo proteico que vemos aquí, que de hecho tiene forma como de basurero, ¿sí? Va a reconocer químicamente el marcaje de la ubiquitina, ¿sí? Entonces, pues va a decir, tengo que destruir esta proteína, ¿sí? Se da la proteólisis, la destruye y ahora va a liberar aminoácidos, ¿sí? Esta destrucción, entre comillas, es muy importante porque va a generar aminoácidos que van a poder participar en otras vías metabólicas, ¿sí?, que pueden conectarse con el ciclo de Krebs, por ejemplo, o conectarse con otros metabolismos de los cuales el cuerpo requiera en determinado momento. Recuerden que siempre les digo, nada en el cuerpo se desperdicia, ¿sí? Entonces todos estos productos escindidos, cortados, van a servir para el metabolismo. Les dejo abajo el link para el documental de Redes TV Bioquímica. Aquí nos hablan sobre los procesos de degradación proteica. Sin embargo, esto ya tiene algunas semanas que se subió a plataforma como parte de los recursos. Se supone que ya debieron haber visto el documental, ¿sí? Pero si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, ya que el examen implica los diversos recursos que se han estado trabajando durante la contingencia. Bueno, esto es en cuanto a la ubiquitinación. Sin embargo, también es importante hablar de las principales proteínas que se van a encargar de degradar a otras proteínas. Y estas van a ser las proteasas. Es decir, si son proteínas que degradan, si son proteínas catalíticas, estamos hablando de enzimas. Las proteasas entonces van a ser enzimas que van a escindir varios tipos de proteína, ¿sí? Recuerden que existen 6 clases básicas de enzimas. La clase número 3 se conoce como hidrolasas. Y estas hidrolasas van a cortar en los enlaces de las diversas biomoléculas, ¿sí? Sean glucosídicos, sean peptídicos, sean éster, ¿sí? Entonces, aquellas hidrolasas que se encargan de degradar proteínas se van a llamar proteasas, ¿sí? Igual ya debieron haber leído de esto, ya que tuvieron una tarea de laboratorio, ¿sí? No vamos a profundizar tanto en los tipos de proteasas, ¿sí? Lo vamos a ver muy general. ¿Cuáles son los 4 tipos de proteasas? Estos tipos de proteasas se basan en el aminoácido que contienen en su sitio activo, ¿sí? Tenemos 4 clases principales. Las serinproteasas, obviamente, aquí tienen serina. Las cisteínproteasas, aquí tenemos
proteasas con cisteína en su sitio activo, las aspartato proteasas, que tienen ácido aspartico, y las metaloproteasas, ¿sí?, que tienen componentes metálicos. Normalmente suele ser el zinc, ¿sí? Eso sí, repasen esta tabla. ¿Cuáles son los 4 tipos? Y algunos ejemplos, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que las catepsinas están tanto en serín como cisteín como aspartato proteasas, ¿sí? Esas catepsinas son proteasas que encontramos sobre todo a nivel lisosomal, es decir, en los lisosomas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que el proteosoma es una serín proteasa, ¿sí? Las caspasas, estas son muy importantes, mucho ojo. Las caspasas son cisteín proteasas que van a mediar el proceso apoptótico, es decir, se van a encontrar activas en la muerte celular programada. Y hay muchísimos tipos, pero eso no lo vamos a ver, ¿sí? Dentro de las aspartato proteasas tenemos ciertos tipos de catepsinas, como la D y la E, y dentro de las metaloproteasas podemos destacar, por ejemplo, a las colagenasas, a la insulinasa, para degradar la insulina, ¿sí? Hay que basarnos en esta tablita. Vamos a ser sintéticos en esta parte, ya que el mundo de proteólisis es muy amplio. Ok, eso es lo que debemos saber acerca de las generalidades del recambio y la proteólisis, ¿sí? Vamos a hablar un poco del metabolismo de aminoácidos. Recordemos que las proteínas están formadas por unidades llamadas aminoácidos. Y estos aminoácidos, repasando la estructura química, están formados por un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿sí?, un hidrógeno, carbono central y una cadena lateral R, que esta cadena lateral es lo que nos permite clasificarlos químicamente, ¿sí? Recuerden que hay alifáticos, aromáticos, hidroxilados, aminoácidos, etcétera. Todo eso lo vimos en el primer parcial. Eso lo deben dominar. Igual, a manera de repaso, recordemos que hay esenciales y no esenciales. Esenciales son aquellos que tenemos que obtenerlos de la dieta, ¿sí?, porque nuestro cuerpo no lo puede sintetizar, mientras que los no esenciales, nuestro cuerpo los sintetiza sin ningún problema. Recuerden que los esenciales son la arginina, la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, destacando que la histidina y la arginina normalmente van a ser esenciales sobre todo en los primeros años de vida, ¿sí? Algunos autores mencionan incluso que la arginina es considerado semiesencial, ¿sí? Pero para no revolvernos, vamos a manejar estos 10 como en el primer parcial, como los aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? Esta tabla la pueden consultar igual en Leninger. Ok. Recordemos que nosotros obtenemos proteínas de nuestra dieta, sobre todo de aquellos productos cárnicos, ¿sí? Y estas proteínas pues van a pasar diversas etapas en el proceso digestivo, ¿sí? La hidrólisis va a comenzar a nivel estomacal, ¿sí?, para que después se continúe a nivel intestinal, ¿sí?, para formar al final aminoácidos libres. En el siguiente video vamos a hablar un poco más acerca de la digestión, absorción y metabolismo de los aminoácidos.